Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 1, versículos 18 al 23. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día, pero antes de entrar al Evangelio propio, digamos algo de esta fiesta que celebramos hoy, del nacimiento de la Santísima Virgen María. Esta fiesta traza sus orígenes hasta el siglo IV, particularmente en la Iglesia de Oriente. Y por Oriente me refiero no a Asia, sino al Medio Oriente. Y desde el cuarto siglo se viene celebrando esta fiesta en la Iglesia cristiana de Oriente. Esta fiesta es una solemnidad, o sea que tiene un rango más alto que el que tiene en la Iglesia Católica Romana. En realidad, en el siglo VII, esta celebración litúrgica fue adoptada en la Iglesia Católica Romana en el siglo VII como una solemnidad, pero en el año 1955, en las reformas litúrgicas que se llevaron a cabo, esta solemnidad fue bajada en importancia a fiesta, ¿no? De solemnidad pasó a ser fiesta desde el año 1955. Así que desde el siglo IV se viene celebrando esta celebración, y desde el siglo VII en la Iglesia Católica Romana. Esta celebración, el nacimiento de la Virgen María, pues es la base en la cual después está fundada la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y después, por consecuencia, también la otra doctrina de la Asunción de María, ¿no? Aquí es donde entra la imaginación humana que hace la pregunta, ¿no? Si Jesús fue concebido inmaculadamente por intervención divina, entonces, ¿cómo fue que el Señor, que Dios preparó a la madre de nuestro Salvador, a la madre de Dios, el título de Theotokos, ¿no? El título en griego de María? Y es ahí donde entra la imaginación. Bueno, pues si Jesús fue concebido inmaculadamente por intervención divina, entonces María también
tuvo que intervenir Dios para preparar el vehículo, para preparar a la mujer que debía de ser la madre de nuestro Salvador, ¿no? Y ahí es donde entra la imaginación para ir construyendo el argumento de que María fue concebida inmaculadamente, o sea, por intervención divina. Hay un escrito que data a fines del siglo II, que lleva el título de Proto-Evangelio de Santiago. Este Santiago se dice que fue el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén y que tenía un parentesco con Jesús. Y es en este documento, Proto-Evangelio de Santiago, donde se nos dan los nombres de los padres de María, Ana y Joaquín, que son los padres de ellas, y que estaban ya avanzados en edad y no tenían hijos, y que es por intervención de Dios que Dios les concede esta criatura, la María, en su vejez. Hay una conexión también con la historia de Ana, la madre del profeta Samuel, que más o menos es el patrón que se utiliza para esta narración que encontramos en este escrito del Protoevangelio de Santiago. Y también en ese protoevangelio se nos dice algo acerca como María, después de nacer, a los 3 años fue consagrada a Dios para servir como virgen en el templo al Señor, ¿no? Pues estos son los principios, pero hemos de aclarar y hemos de ser transparentes de que esta fiesta que estamos celebrando del nacimiento de María, y particularmente los dogmas de la Inmaculada Concepción como el dogma de la Asunción, están fundados no tanto en argumentos teológicos o bíblicos, porque no hay en realidad argumentos bíblicos, y los argumentos teológicos pues no son tan fuertes. En realidad, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María como la Asunción de María están fundados más en la devoción popular, que también es algo que impacta, que informa, y particularmente en estos 2 dogmas informaron bastante el por qué los papas que dieron este paso para formular estas doctrinas escucharon la voz del pueblo de Dios, es decir, que esta es una devoción popular de tanto empuje que ayudó y contribuyó para que se llevara a cabo esta formulación de este dogma. Así que esta fiesta del nacimiento de María está íntimamente conectada con los dogmas de la Inmaculada Concepción de María y también con la Asunción de María, o sea, de que María es asumida en cuerpo y alma al cielo. Bueno, con esto ya cerramos la introducción a esta fiesta. Ahora pasaremos al Evangelio de hoy, que se nos da del Evangelio de Mateo, y en realidad porque no hay ninguna base bíblica tal como tenemos el Nuevo Testamento para hablar acerca del nacimiento de María, pues entonces el Evangelio que se nos da habla acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? Y nuevamente aquí, como lo dije al principio, ¿no? Es la curiosidad, es el instinto humano que busca entender el porqué de las cosas, ¿no? Si Jesús fue concebido inmaculadamente, o sea, por intervención divina, entonces, ¿cómo es que la madre, María, vino al mundo, ¿no? Y ahí va la cadenita de cómo se conecta a Jesús con María, y María después con los otros dogmas que tenemos en torno a ella. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 1, y se nos aquí introduce a cómo Jesús vino al mundo. María estaba desposada con José. El proceso matrimonial de aquel entonces tenía 3 etapas. El primer paso era cuando las familias hacían el arreglo, particularmente los padres hacían los arreglos de que cuando este hijo mío llega a edad se casará con tu hija, ¿no? Y ese es el primer paso. El segundo paso es cuando se hace público este
este compromiso, este matrimonio. Ya prácticamente cuando se hace público ya hay un compromiso, prácticamente están desposados, ya comprometidos. Lo único que falta es el tercer paso, es la ceremonia, después de la cual la novia pasa de la casa del padre a la casa del esposo, ¿no? Así que María se encontraba en la segunda etapa del proceso matrimonial, y es ahí cuando ella sale embarazada. José, cuando se entera, como todo hombre, pues dice, pues esta mujer que está desposada conmigo está embarazada, aquí hay algo misterioso, ¿no? O sea, José, respondiendo como todo hombre, dice, pues esta criatura no es mía, ¿no? Y cómo yo voy a tomar como esposa a una mujer que ya está comprometida, ¿ya? Entonces José, por eso dice el Evangelio, siendo un hombre justo, no quería poner a María en peligro de muerte, porque según la ley mosaica, una mujer, como en el caso de María, que estaba desposada y sale embarazada, pues entonces esto es una acusación de adulterio, y por tanto la ley mosaica dice que una mujer o un hombre que se le acusa de adulterio tiene que morir a pedradas, ¿no? Y esta era la consecuencia de María, si es que José hacía público la situación de ella. Por eso, siendo un hombre justo, no quería ponerla en peligro de muerte, y por eso tenía la intención de procesar ya el divorcio, porque aún estando desposados en la segunda etapa, ya el compromiso estaba hecho, ¿no? Y por eso en secreto quería hacer esto, para no causarle daño, para no prácticamente ponerla en peligro de muerte. Y es ahí cuando Dios interviene, y por medio de un sueño le dice a José que no tenga miedo de recibir a María, su esposa, en su casa, ¿no? El hecho de que en el sueño el ángel le dice que reciba a su esposa es porque ya están prácticamente legalmente casados, están desposados, porque ya era público este compromiso. Entonces, aquí es donde entra en cierta manera el carácter, la fe, la dignidad de José, ¿no? De que en el sueño acepta esta revelación que Dios le ha hecho, y va contracorriente a tomar a María, que ya viene embarazada por obra del Espíritu Santo, y la toma como esposa, ¿no? Y es aquí donde no solamente entra, digamos, la dignidad y la grandeza tanto de María como de José, ¿no? De que al decirle sí a Dios se meten en un problemazo tremendo, particularmente María, que Dios la pone en peligro de muerte al ser acusada de adulterio, y que por tanto tenía que ser apedreada a muerte. Y José no está en peligro de muerte, pero sí, digamos, en el peligro de que se convierta en una persona de ridículo para su gente. O sea, aún hoy en día, un hombre que tome a una mujer que viene embarazada, que esa criatura no sea de él, pues van a decir, oye, te engañaron, y aún así vas a tomar como esposa a una mujer que está embarazada y no es de ti, ¿no? Pues igualmente José peligraba de que la gente de su pueblo lo ridiculizara, de que lo viera como un tonto, de que lo vieran como un hombre engañado, ¿no? Pero José, siendo un hombre justo, va contracorriente, inspirado más por la revelación de Dios que por el peligro o el ridículo o la vergüenza que esto le pudiera provocar, ¿no? Y nuevamente aquí para mí es donde entra la grandeza de espíritu, la grandeza de dignidad tanto de María como de José al aceptar esta propuesta de Dios. Y es por eso que tanto María como José tienen este lugar privilegiado para nosotros, ¿no? Y esta fiesta pues está rindiendo honor al hecho de que María vino al mundo por intervención divina, pero que a últimas en libertad. En libertad María tuvo que responder a esa iniciativa de Dios, de que si se confiaba a donde Dios la llamaba, considerando los riesgos en lo cual este llamado la ponía.
Así que es digno para mí celebrar esta fiesta del nacimiento de María, porque aquí, al celebrar su nacimiento, estamos también ya celebrando pues también el nacimiento de Jesús, puesto que este sí de María, esta iniciativa de Dios en María es lo que hace posible después el sí de María y el sí de Jesús a la voluntad de Dios Padre, que es lo que modelan para nosotros por excelencia. Y que así como Jesús se confió a la voluntad del Padre, igualmente María, siguiendo, digamos, el paralelo o los pasos de Jesús, también tiene que confiarse a la voluntad de Dios. Y por eso tienen el lugar que tienen en nuestra iglesia. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.